Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, es un placer saludarles a todas y todos ustedes que nos siguen a través del canal de televisión abierta de la Universidad Autónoma de Querétaro, el 24.1 de TV Abierta. Y bueno, pues esta noche decidimos tener un programa con un formato un tanto distinto a lo que acostumbramos generalmente en este espacio. Vamos a hablar de un tema, digamos, de interés general, pero que pocas veces son escuchados diferentes sectores de la sociedad, que a veces los pensamos, o incluso desde la adultocracia, es decir, desde la visión de los adultos, pensamos que los jóvenes no se toman el tiempo para dedicarse al 100% a poner atención en los temas de discusión pública. Por ello, el formato de hoy queremos hacerlo un poco más informal. Para ello hemos invitado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de manera particular de la materia Análisis Político, que tengo el gusto de compartir con ellos en este semestre, y he invitado a compañeras, compañeros y compañeras a que nos acompañen esta mañana y dialogar con algunos de ellos sobre conceptos importantes del ámbito público que son necesarios comprender y hacer un análisis un poquito más académico, más científico, y no dejarnos llevar solamente por estos conceptos coloquiales que muchas veces abonan a que el conjunto de la sociedad pues nos alejemos de lo que es importante en la vida pública. Este concepto se refiere a la política, al poder. Y para ello esta noche me acompañan en esta primera parte dos de nuestras estudiantes de esta facultad que estudian la carrera en Comunicación y Periodismo. Mi estimada Anet, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación primeramente y estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, Camila, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, profe, muchas gracias por la invitación también, muy feliz igual. Pues bueno, la idea, Camila, Anet, es platicar un poco sobre el tema de política, ¿no? El tema de poder. Lo hemos visto en clase y algunas veces, pues, los adultos tenemos juicios muy severos sobre su generación. Los estereotipos son a veces muy lastimeros, digamos así, el concepto, si me permiten esgrimir este nuevo concepto, pero de verdad creo que a veces rayamos en la agresión y que de alguna otra forma pensamos que su generación está ocupada solo en el TikTok, está ocupada solamente en el Facebook, en el Instagram, y que pocas veces se toman el tiempo para reflexionar, ¿no? Yo quisiera empezar este diálogo, Anet y Camila, con el tema de la política. Para empezar, ustedes son estudiantes de ciencias políticas, seguramente dan ahí un seguimiento, pero ¿ustedes cómo ven a su generación? ¿A los jóvenes les interesa la política hoy en día? ¿Cómo lo perciben ustedes en su generación? ¿Y qué entenderíamos con política? Empezamos con Anet. Sí. Mira. Yo creo que es una concepción un poco errónea el hecho de que los jóvenes no estamos involucrados o no estamos interesados en el tema de política. Sí creo que estamos involucrados y nuestra forma de adentrarnos a estos temas es un poco distinta a la que a lo mejor de otras generaciones, pero creo que sí son temas que nos conciernen y que nos preocupan y que tal vez específicamente nosotros, como nos encontramos en la facultad en la que nos encontramos y pues sí, siendo estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, específicamente tenemos que estar involucrados más en estos temas, pero considero que los jóvenes en general sí están interesados por la política, solamente que de forma distinta o de forma, pues sí, de formas nuevas con la llegada de las redes sociales y los celulares y el uso de todas estas tecnologías, sí creo que se ha transformado un poco en la forma en la que vemos la política. Y cómo interactúa, ¿no? Sí. Camila, ¿tú cómo ves? ¿Qué definición se esgrime dentro de tu generación respecto a la política? ¿Qué podemos decir que se entiende o qué entienden ahora los jóvenes cuando se habla de política? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es para ustedes este tema de la política? Yo creo que justo como menciona Anet, tenemos una visión un poquito diferente a la que tendrán ustedes, justo por estas nuevas plataformas donde nos desenvolvemos, ¿no? Por ejemplo, TikTok. Recuerdo mucho las elecciones del año pasado, que justamente veíamos muchos memes o muchas canciones o ya mucho de lo que se hacía de campañas electorales iba enfocado hacia nosotros. Y muchas veces se veía como algo burdo, ¿no? O sea, la gente lo veía como, ay, no, es una burla, es no tiene sentido, pero yo creo que es una buena manera de que nosotros nos involucremos. O sea, nosotros ya empezamos, somos pues la generación como más cercana a empezar a votar, algunos acaban de sacar su INE o así,
pero yo creo que sí tiene como mucho que ver esta parte de cómo se nos da la información y cómo la masticamos nosotros, ¿no? Para la política, nosotros tenemos ideas diferentes, ya queremos cosas diferentes, ¿no? O sea, ya hay esta parte de la vieja política, por así decirlo, como le llaman, pero sí queremos algo como cambios, ¿no? O sea, cambios que nos puedan ayudar a nosotros y que también les pueden favorecer a ustedes y a generaciones más grandes o más pequeñas. A otras generaciones que a veces, como les decía, desde la visión de los adultos, digamos, ustedes también ya son adultos, adultas, pero de generaciones, por ejemplo, hay autores que clasifican, dependiendo de la edad, ¿no? Si usted nació en los 60, 70, es usted miembro de la generación de los baby boomers. Si usted nació después de los 75 para adelante hasta los 90, usted es parte de la generación X. Si usted nació después de los 90, es millennials. Y si después de los 2000, pues usted ya nació en otra generación que son ustedes, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que aquí en este análisis, si me lo permiten, vamos a introducir a algún autor que de alguna otra forma nos ayuda a contemplar cómo se está conformando hoy, digamos, la visión de la política, pero también cómo se entiende a los individuos. Hay un autor muy bueno que, digamos, que está en boga a nivel internacional, es un autor coreano, que de alguna otra forma se formó en Alemania, es un filósofo que se llama Byung-Chul Han. Y este autor nos explica muy bien cómo vamos evolucionando en estos nuevos tiempos políticos. Y puede ser que coincida con este tema de la política. Él acuña un concepto muy bueno. Tiene un libro el cual recomiendo mucho leer, que se llama La psicopolítica, y que de alguna otra forma nos va marcando pautas de cómo se está desarrollando, digamos, la nueva ciudadanía, ¿no? Con estas nuevas generaciones. Lo primero que plantea, en esta posmodernidad, chicas, y se los pregunto también, ¿no? ¿Qué sería el individuo? O sea, en la sociedad contemporánea, en la sociedad posmoderna, que ahora le llaman algunos filósofos, ¿qué es el individuo? Un proyecto libre que se está constantemente reinventando, que constantemente se replantea, o es un simplemente sujeto, literalmente sujetado, sometido a nuevas prácticas, ¿no? Porque en voz de la productividad, dice este autor, ¿cómo lo ven ustedes? Dice este autor que en voz de la productividad ahora nos convertimos en sujetos productivos. Lo más importante en este contexto es ser productivo. Entonces, desde la perspectiva psicopolítica dice, bueno, el nuevo modelo económico, dice Byung-Chul Han, el neoliberalismo, nos vende la idea de que los individuos tenemos que ser gente productiva, gente en constante producción. ¿Esto es cierto? ¿La sociedad les exige estar constantemente produciendo, reinventándose, o en realidad son producto de estar sujetos a estos nuevos esquemas neoliberales? Sí, bueno, creo que lo hemos tocado en otras clases que hemos tenido anteriormente. Hablábamos de esta parte de cómo estamos muy acostumbrados a que se nos diga, no, es que no tienes que estar triste, porque si estás triste, mira, que se te quite eso para que puedas ser más productivo, para que puedas hacer más cosas. Eso pues obviamente beneficia a quien, pues al poder como tal. Y pues esta parte que usted también nos mencionaba, ¿no? De no siempre tenemos que estar 100% productivos, porque al final, ¿qué pasa? Eso nos hace, o sea, llegamos a un punto donde ya no podemos seguir con eso, ya no podemos avanzar de ese punto. Entonces, tenemos como mucho esta idea de que está mal descansar, está mal sentirnos mal, entonces nos bombardean de información de cómo no estar triste, o estas influencers que tienen este método de no, levántate a las 5 de la mañana y sé súper productiva todo tu día. Entonces es muy dañino porque al final terminas más cansado de lo que ya estabas, ¿no? Entonces no es, bueno, yo pienso que no es lo ideal. Y el clásico TikTok, ¿no? Del Team 5 AM. Y publican ahí haciendo ejercicio. Digo, no está mal hacer ejercicio, pero lo que sí está mal es una sobreexplotación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, si me lo permiten, el tema del yo individual se percibe como un agente libre de acciones externas. Ahora, digamos que en la política, por eso este término de la psicopolítica, que tiene que ver con que la política, a usted, a mí, de alguna otra forma nos disciplinaba. Había instituciones disciplinarias como la familia, la fábrica, la escuela, que disciplinaban al individuo. Pero ahora la disciplina no viene de forma externa, sino que la disciplina viene de forma interna, con esto que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas conexiones externas que se pierden
que ya no son las que me dominan, sino yo mismo soy el que voy dominando, es cuando se introducen conceptos como el psicopoder, ¿no? Y que ahorita nos vamos a ir viendo. Pero mira, yo creo que en este tema, compañera, ¿cómo ves en estos tiempos? ¿Tenemos libertad o simplemente esta libertad, el mismo sistema económico y social, la estamos llevando como una especie de utopía que a final de cuentas lo que hace es creer que con estas acciones que tú tomas, como ser Team 5 AM, eres libre, y en el fondo probablemente sea una coacción, ¿no? El poder lo que hace es que ha generado nuevas digamos, patologías sociales. Estas nuevas patologías sociales, dice nuestro autor, tienen que ver con la depresión. Su generación está marcada y está etiquetada como una generación depresiva, lo cual está mal leído. No es su generación, es la sociedad contemporánea. Y esta sociedad obedece a esta gran depresión por el nuevo modelo económico que nos exige ser más productivos. Entonces, conceptos como el burnout, si lo pronuncie bien, que es el quemado laboral, ¿no? Ahora, con el multitasking. Ahora tienes que ser bueno en muchas cosas para que seas productivo. Y en un trabajo te exigen muchas cosas, y además no solamente tus 8 horas, sino que ahora tienes que ponerte la camiseta, porque si no te pones la camiseta, pues no eres parte del equipo, y no te pones la camiseta de la empresa o de la institución y te queman. Por eso este concepto de el burnout. ¿Qué opinas, compañero? Yo creo que sí estamos un poco alejados del tema de la libertad del individuo. Considero que sí estamos envueltos muy profundo en el sistema económico y en el sistema social que rige durante, pues, no sé, durante el siglo XXI. Y creo que justamente algo que a mí me parece muy bueno es que se empiecen a reconocer estos conceptos y empezar a nombrar las cosas y empezar a así crear cierta conciencia de lo que estamos pasando los jóvenes, pero en realidad no es algo que solamente pasamos los jóvenes y no es algo nuevo, sino es algo que ha existido durante ya mucho tiempo, que ha existido durante otras generaciones anteriores a la nuestra, y que por fin se están nombrando las problemáticas y que por fin empezamos a ver qué es lo que conlleva, qué es lo que nos está pasando, y más que nada las maneras en las que podemos buscar ayuda o resolver y todo esto. Pero creo que también como jóvenes es mucha la presión que sentimos, más como a esta edad, creo que ya como vernos envueltos en el mundo laboral, y es mucha presión de ver quién está logrando más y quién está más feliz y quién tiene más dinero y quién está logrando sus sueños más rápido. Y creo que también tiene mucho que ver las redes sociales, que muchas veces tienen contenidos que pues no son verídicos, que no muestran la vida real de las personas, y los influencers que solo muestran parte de su vida y que en realidad no están siendo honestos en los métodos que utilizan para llegar a estas metas o esto. Entonces creo que sí hay un mensaje erróneo por parte de las personas a las que estamos dando la fama o estamos dando los views, y que deberíamos enfocarnos en ser un poco más realistas en el sistema en el que estamos envueltos y en la manera en la que podemos progresar de cierta forma. Y fíjate que acabas de dar en un punto muy importante, que ahorita lo discutimos, Camila, pero tiene que ver con esta nueva configuración del sujeto. Es cierto, ahora parece ser que estamos construyendo sujetos del rendimiento, le llama el autor, ¿no? Y esto tiene que ver con la posibilidad de ser esclavo de sí mismo. Ya Hegel decía que el trabajo nos haría libres. Pues no, ahora resulta que el trabajo nos hace esclavos, ¿no? Y la verdad es que me parece que la sociedad está siendo muy injusta con sus generaciones, porque les exige una serie de éxito cuando no hay condiciones estructurales y sociales que permitan alcanzar ese éxito. Porque mucha gente dice, bueno, es que estamos en una sociedad donde hay un exceso de productos, o sea, ustedes ya no van a sufrir por hambre, supongamos, ¿no? O no sufren por carencias, pero estamos en una sociedad que sí está sufriendo de un marco axiológico, es decir, de un marco de valores que permita llegar a la libertad real del individuo, ¿no? Entonces, la salud solo se sirve, por ejemplo, la salud, en este caso, la salud mental, no sé si lo observan, está, digamos, en el foco cuando dejas de ser productivo. Sí. La salud solamente toma relevancia cuando dejas de funcionar al sistema. Y en ese sentido, el goce ya es como un simple consumismo a través de distracciones, no de experiencias, porque no es lo mismo distraerte viendo este programa
que experimentar una reflexión sobre el contenido de este programa. Entonces, creo que lo relevante en la condición humana son las experiencias, ¿no? Sí, bueno, justo también me acuerdo mucho que platicábamos hace poco esta parte de los momentos de goce que tenemos, ¿no? Los espacios donde tenemos. Y hablábamos de cómo el home office llegó a irrumpir esta parte de la diferencia entre ir a trabajar y estar en nuestra casa. Y entonces eso ya se vuelve algo que se mezcla y ya nosotros tenemos un sesgo en eso porque ya no sabemos en qué momento estamos trabajando, en dónde podemos descansar. Tenemos muy borrada ya la línea entre cuáles son nuestros espacios para disfrutar, cuáles son nuestros espacios para trabajar, para divertirnos, etcétera. Y también esta parte de, sí, a lo mejor nosotros ya no sufrimos de carencias en comodidades, por ejemplo, o en innovaciones, por ejemplo, ya ahora tenemos búsquedas tan fáciles que ustedes, por ejemplo, tenían que ir a la biblioteca y buscar y bla, 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 y nosotros estamos así, hacemos una búsqueda rápida en el celular y lo que sea, y es así. ChatGPT. Pero creo que, sí, claro. Entonces creo que eso también afecta bastante a nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Porque muchas veces, incluso mi mamá me lo ha dicho, es que tú te desesperas muy rápido. O sea, si alguien no te da una respuesta rápido o si no te reacciona algo rápido, como que yo ya digo, ay, ya, rápido, necesito esto. Pero es por lo mismo de que tenemos a un clic todo. O sea, ya damos clic y ya estamos en otra página o ya abrimos un nuevo link, ya vimos un nuevo video, etcétera. Entonces, es como un poco esta parte de la sobreproducción y todas estas cosas que nos están abrumando todo el tiempo, ¿no? Lo vemos como innovaciones, pero también yo creo que tiene un lado un poco difícil. Fíjate que Yu Chun Hal, que es el autor que estamos abordando esta noche, pues habla sobre la visión del individuo como un empresario. Es empresario de sí mismo. Y entonces esta tecnología que acabas de mencionar, Cami, son las técnicas de sometimiento de este nuevo modelo. O sea, es cierto, ustedes han perdido capacidad de concentración porque todo lo tienen a un clic. El escroleo, que no es otra cosa más que pasar el celular en 3 segundos, lo que hace es que tu cerebro se acostumbre a procesar información muy corta y en tiempo muy breve. Eso afecta desde luego a la memoria. No lo dice Arturo, lo dicen los biólogos, lo dice la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que estamos sometidos a un sujeto que, bueno, se vuelve empresario, y en esta nueva modalidad de ser empresario de sí mismo hay valores que se transforman y cambian, como por ejemplo la amistad. En una relación ya no hay una relación de amistad, sino una relación de empresario-empresario. Y cuando es una relación de empresario-empresario, pues están las relaciones de competencia. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay conceptos también como el de libertad, ¿no? Que la libertad se entiende, pues, no solo como esa capacidad que tengo de hacer lo que yo quiera, sino como esa posibilidad, de realización. Marx decía que la libertad la encuentran los individuos en comunión con la sociedad. Es decir, no existe la libertad individual. La libertad se consigue en comunión con la sociedad. Y en ese sentido, el neoliberalismo explota aquello que se relaciona con la libertad, como las emociones. Entonces, la emoción es el centro ahora. Y entre más individual soy, creo que soy más libre. Pero en realidad no es que seas más libre, sino que ahora te dan la opción de escoger A, B, C o D. Y tú escoges, pero eso no se llama libertad, se llama posibilidad de elegir. No sé si estés de acuerdo. Sí, es una libertad muy controlada, ¿no? Muy, pues sí, del sistema. No creo que nos vemos envueltos en cuáles son nuestras opciones y cuál es lo menos peor que podemos acceder. Y aparte tu generación, libertad, a ver, hagamos un ejercicio. Hágalo usted en casa. Revise su teléfono, su smartphone, y vea qué le muestra el algoritmo. ¿Qué le muestra su teléfono? ¿Le da libertad de elegir lo que usted quiere o usted está escogiendo entre lo que le muestra su teléfono? Esa libertad, pues en realidad se vuelve muy acotada, ¿no? Ya no tienes la posibilidad. Y esto es lo que pasa con los smartphones. ¿Qué pasa? Que son cajas de resonancia. Un algoritmo me cuida, estamos ante, dice el autor, estamos ante la libertad del me gusta. Y el me gusta me protege de lo desconocido. ¿Por qué? Porque cada que usted le da un me gusta, lo que hace la computadora o la inteligencia artificial es que usted va dejando una huella de sus gustos. Y en ese sentido, lo próximo que le va a mostrar va a ser esa parte, ¿no? ¿Cómo ves, Camila? Pues sí, justamente esta parte de cómo estamos tan individualizados últimamente, o sea, el hecho de ya no estar en comunidad, porque al mismo tiempo creo que
nos aleja mucho de poder tener interacciones persona a persona, cara a cara. Y tenemos también la falta de comunicación es clave en esta situación, ¿no? O sea, esta parte de yo le mando un mensaje a alguien y esta persona va a pensar, ay, me habló súper cortante, pero en realidad yo nada más mandé el mensaje y también yo puedo recibir un mensaje y voy a decir, ay, está enojado, pero a lo mejor esa persona nada que ver, o sea, y creo que ahí se corta muchísimo la comunicación en cómo incluso ya nos vamos hacia a los emojis, ¿no? Para poder expresar, ay, pues me siento triste o me siento feliz o me da risa o todas estas cosas, ¿no? El tono de las cosas en esta comunicación digital va cambiando, ¿no? Y es cierto, usted cuando mensajea en WhatsApp con alguien, de repente, pues, oye, está molesto. No, en serio, no, pues ni al caso. Pero creo que esa libertad también la vemos reflejada en este nuevo modelo económico. No sé qué opinan ustedes, pero me parece que estamos renunciando a la libertad. Y para muestra de ello son nuestras tarjetas de crédito. Nos vamos gastando la quincena antes de que llegue, ¿no? Entonces, el mismo sistema nos va endeudando para no ser libres en qué gastar, sino nosotros estamos decidiendo sobre lo que tenemos al alcance. Tu capital económico mensual te da para consumir cierto estilo de vida, pero en realidad ese estilo de vida que es producto de una libertad genuina o es producto de un mismo, digamos, opción capitalista, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, creo que también viene mucho el tema del aspiracionismo y que cómo queremos que nos vean, cómo queremos que nos perciban y a lo mejor creo que igual conectando un poco con lo económico que comentaba usted, creo que sí tiene mucho que ver con las cosas que compramos, con la forma en la que consumimos, que también muchas veces como jóvenes, pero creo que también en general, todos tenemos un consumo poco responsable y poco informado en muchos aspectos. Y creo que justo las redes sociales y volviendo un poco al tema de los influencers que comentaba Cami, que nos venden como cierto estilo de vida como si fuera alcanzable para nosotros, pero que te hace adquirir cosas que a lo mejor según te van a dar estatus o te van a hacer sentir mejor contigo mismo, pero en realidad esa no es la manera en la que vas a conseguir un bienestar o una felicidad genuina, sino que simplemente siempre vas a querer más y más y más y más y más. Y sí, o sea, concientizar que es eso y que no todo lo que vemos lo necesitamos comprar o lo necesitamos tener, de que el celular más reciente o la nueva computadora o lo que sea, creo que sí hay que tener un consumo más responsable porque al final el único que se está beneficiando de que tengamos estos comportamientos es el sistema y las élites otra vez. Y claro, miren, el autor nos ilustra de cómo hemos transitado, es decir, mutuado del capitalismo. Sepas usted, hay un filósofo y un economista que se llamaba Carlos Marx y nos explicaba muy bien cómo funcionaba el capital y el capitalismo, que no es otra cosa que el modelo económico que surgió después de la Revolución Industrial, que es este modelo de producir más de lo que necesitaba el ser humano. Y entonces era a través de la producción de bienes, ¿no? de cosas que nos servían para satisfacer necesidades, pero allá había un exceso de cosas. Ahora vino otro modelo que se llama neoliberalismo. Y hay una mutación de ese capitalismo al neoliberalismo que está relacionada con los modos de producción postindustriales. ¿Cuáles son esos modos de producción? Bueno, ahora no solo consumimos cosas, también consumimos información. Y entonces este nuevo modelo económico y social llamado neoliberalismo lo que hace es generar que los trabajadores se conviertan en empresarios. Y fíjese, gente revolucionaria sobre todo, gente muy respetuosa, muy respetable, por cierto, pensaba que la lucha de clases se iba a terminar cuando acabara el capitalismo y que la única opción era el comunismo, ¿no? Sobre todo la gente que se dice marxista. Pues, oh sorpresa, que no fue el comunismo quien va terminando con las clases sociales. Claro que hay clases sociales, pero esa lucha de clases antes era entre los que tenían los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas y los proletariados, que eran los obreros. Y ahora, pues resulta ser que pues ya los obreros y los ciudadanos comunes como usted y como yo nos convertimos en empresarios con el neoliberalismo y entonces ya soy yo un propio empresario y la explotación ya no viene de un patrón, sino viene de mí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el trabajador se convierte en empresario y luego entonces esta lucha de clases se migra a una lucha interna. Entonces, oh, surprise, no acabó la lucha de clases
el comunismo, sino la acabó el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esta explotación, la autoexplotación, no solamente es para la gente que no tiene un recurso o un ingreso alto, ¿no? Sino es para todas las clases sociales. Usted ve a gente que tiene mucho dinero autoexplotándose, pero también ve a la gente que tenemos menos recursos autoexplotándonos. Y eso atraviesa todas las clases sociales, porque el cuestionamiento es hacia adentro. Cuando existía el capitalismo, los obreros, los estudiantes, los campesinos se solidarizaban y se juntaban y hacían su revolución. ¿Cuáles son vean las historias de las revoluciones, chicas? ¿Cuáles son las historias comunes? Se juntaban para, ¿no? Ahora, como ya nos da vergüenza cuestionar al sistema, es más fácil cuestionarte a ti mismo. Y entonces nos vendieron un tema de la meritocracia. Si usted no ha crecido, es su culpa. Si usted no se ha preparado suficiente, Camila, ¿no? Y entonces nos venden esa idea de que en realidad esta sociedad dice, si usted no ha tenido éxito, y sobre todo sus generaciones, es porque no se han preparado lo suficiente. Sí. Cuando la realidad, y entonces pues ya se crea una espiral de silencio, que es un tema de comunicación, pero de alguna otra forma hay una complicidad. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza cuestionar el sistema. Y en realidad el que no tengamos todos el acceso a un mínimo umbral de bienes no es responsabilidad de uno, es de un sistema macro, pero nos da pena decirlo, nos da pena cuestionarlo, porque en realidad pues el cuestionamiento viene hacia adentro y no hacia el sistema. ¿Cómo ves, Cam? Sí, pues justo lo relaciono igual con lo que veníamos hablando del individualismo. Incluso, como dijo profe, se juntaban, ¿no? O sea, había estas redes de apoyo. Ahorita no tenemos eso. Ahorita estamos demasiado concentrados en nosotros, en cómo voy a mejorar, cómo voy a progresar. Esta idea del progreso que también viene de qué es el progreso, ¿no? O sea, ¿qué significa progresar? ¿Significa tener el mejor celular o significa que en nuestra ciudad haya un Starbucks o lo que sea? Entonces, esta parte del individualismo hace que no nos podamos relacionar adecuadamente o de la mejor manera con las personas a nuestro alrededor, y pues ya no cuestionamos, ya no tenemos estos espacios para poder pues platicar, poder decir, ¿sabes qué? Oye, yo pienso esto, yo opino esto, ¿sabes qué? Vamos a revolucionar, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer la revolución. Vamos a hacer la revolución. Y pues sí, o sea, siento que tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De pues cómo nos han adoctrinado para tener esta idea de que tú eres lo más importante para ti. Sí somos, pues obviamente hay que cuidarnos mucho a nosotros mismos, pero también creo que nos alejamos demasiado de las demás personas. O sea, no hay una comunidad ni un soporte. La comunidad... ¿Anet? ¿Dije bien tu nombre? Sí, Anet. A ver, en serio, ¿la agresión va para sí misma? Antes de ir cerrando ya esta parte, y les agradezco mucho que han estado, tenemos 2 minutos. ¿La agresión viene hacia adentro? ¿Ya hay una agresión constante que ya está eliminando a los revolucionarios y está creando sociedades depresivas? Y no estoy hablando de su generación, estoy diciendo de todas las generaciones y de todas las clases sociales. Al cuestionarnos nuestra capacidad, nos volvemos depresivos. Y entonces, este nuevo modelo económico no crea revolucionarios, crea depresivos, ¿no, Anet? Sí, y que justamente se mueven a través de estas emociones tan fuertes como la depresión para hacerte creer que no estás haciendo las cosas bien, cuando en realidad es parte de un problema mucho más grande que tú, y que por más que intentes acceder o por más que intentes tener una mejor vida, siempre va a haber un sistema que te lo impida o que te ponga obstáculos para llegar a donde quieres llegar. Y yo creo que lo importante no es que usted se deprima, o que Anet, o que Camila, o que yo. No. Lo importante es que entendamos cómo funciona este modelo económico. Y claro, no quiere decir que nos tenemos que levantar a las 5 a hacer ejercicio. Si a alguien le gusta, adelante, ¿no? Pero que lo haga consciente, porque es una cuestión de salud, porque es una cuestión de bienestar, pero no por una cuestión de exigencia social, por una estética corporal, ¿no? Y si voy a consumir algo, que sea porque yo lo quiero, no porque soy producto de un bombardeo constante de campañas de difusión. Pues bueno, Anet, Camila, yo les quiero agradecer en esta primera parte que hayan estado con nosotros abordando algunas reflexiones sobre Yu Chun Han y sobre estos nuevos conceptos que nos ayudan a quitar estos estigmas que tenemos sobre sus generaciones. Están más adentro que nada, solo que buscan otras formas de comunicarse, otros lenguajes y otros canales. Siga con nosotros, estamos platicando con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre la política y otros temas interesantes que abordan estas nuevas generaciones. Regresamos.
Pues le agradecemos mucho el favor de su atención en esta noche. Como le decía al principio del programa, hoy decidimos hacer un formato distinto del programa y invitar a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, en el mejor país del mundo, México. Le agradezco también la atención de todas y todas, pero sobre todo le agradezco la presencia también a Tania y a Yael, que esta noche nos acompañan para seguir platicando sobre temas de política y juventud. Ya hemos abordado algunos conceptos, ¿no?, de lo que ahora entendemos como los individuos. Y yo quisiera en esta otra parte tratar ya ir aterrizando el concepto de política, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a revisar la historia de este concepto, vamos a encontrar que los grandes acuñadores, sobre todo en Occidente, del concepto de política, chicos, fueron los griegos, ¿no? Y la forma en la que entendían la política ellos era de una forma virtuosa, es decir, que aquellas y aquellos ciudadanos que tenían habilidades virtuosas que podrían impactar en la comunidad eran los representantes populares, ¿no? Después viene otra época donde la política se centra en el poder, sobre todo en la época obscurantista, en el medievo, todavía en la modernidad, que la modernidad, digamos que se terminó hasta 1960, y de 1960 para acá hablamos de un proceso posmoderno, pues hablaban de un concepto centrado en la política como una técnica de dominación a través del poder. Pero hoy en día, es decir, la política la observamos como una etapa de la humanidad donde se ha emancipado lo intrascendente. Cuando en los griegos o cuando en la modernidad lo que se discutía en política era lo que importaba a todos, porque era un tema que iba a impactar en todos. Pero parece ser que ahora las discusiones políticas se vuelven aquellas cosas muy banales, ¿no?, muy intrascendentes. Y sobre todo ahora encontramos políticos que vienen de un perfil totalmente mediático, estruendoso, un perfil que más que políticos parecen payasos, perdón por la expresión, no sé cómo lo vean ustedes como jóvenes, y ahora pues parece ser que la política ha cambiado. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta nueva etapa de la política? Empezamos con Yael y que nos digas, ¿tú cómo percibes esta nueva etapa de la política y qué debería de ser la política? ¿Nos vendría mejor hacer política como la hacían los griegos? ¿O ya eso es muy vintage y mejor hay que entrarle a lo que hay y también discutimos puras tonterías? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio aquí. Justo creo que, como lo comentaba, profe, creo que actualmente como que se empiezan a prefabricar, ¿no?, los perfiles políticos cada vez, y también lo comentaban las compañías que estaban antes, ¿no? Se busca como intentar llegar a este nuevo sector pues sí, de nuevos votantes, de gente que empieza a reflejarse o a verse en los votantes. Y justo, ¿no?, como que se busca hacer perfiles políticos como prefabricados de cierta forma, que, como decían, suelen caer en lo absurdo. A veces nos centramos, porque también es de nuestro lado, ¿no?, en qué le pone atención pues nosotros como personas, como ciudadanos, a qué nos centramos de las campañas, ¿no? Y muchas veces creo que también se pone el acento o el énfasis en cosas que terminan siendo como más de show, de espectáculo. Entonces, sí vivimos como, no sé, diría yo, como en una política, también los políticos, como ya en una situación bien distorsionada, ¿no? Como donde realmente no nos enfocamos en las cosas que deberían, sino pues en esta cuestión más como de pifia, ¿no? Ajá, sí, de sí, burla. sí, Entre sí. más TikToks, a ver qué ¿reconocen este baile? Sí, sí. ¿De quién es este baile? Justo los candidatos ¿No? actuales entran en ese juego, ¿no? También donde se suman a los trends, donde hacen como intentar como encajar más con los jóvenes y hacer bailes, hacer cosas así. Sí, pues es Donald Trump, ¿no? Y su bailecito. Su bailecito. Justo. Tania, ¿tú cómo ves? Ahora, fíjate que antes, pues lo importante en la política era ciudadanos informados. En una etapa de la historia de la humanidad, Tania, la información era un privilegio. La información, poca gente sabía leer. Si te vas antes del medievo, poca gente sabía leer, ¿no? Hasta hace no mucho en México, en 1910, todavía había escribanos, que eran estas personas que escribían cartas y que le ayudaban a la gente que no sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, la información
era, digamos, de difícil acceso. Hoy en día, Tania, vivimos en una sociedad que algunos autores ya le llaman de la sociedad de la información, donde hay un exceso de información. Ahorita lo decía Camila en el segmento pasado, pues la información está en un clic, la información la encontramos en un clic. Ahora, ¿no? Pero eso también ha generado problemas como exceso de información, lo cual quiere decir que tenemos a veces infodemia, que no es otra cosa más que una pandemia de la información. Entonces, Tania, ¿tú cómo percibes ahora a los ciudadanos? ¿Tenemos ciudadanos realmente informados con esta sobreexposición a la información? Y sobre todo tu generación. ¿O tenemos más que ciudadanos consumidores de lo que acaba de decir Yael? Bueno, pues yo siento que a pesar de que exista toda esta sobreinformación, realmente más bien hay una ola de información basura muchas veces, porque realmente no es información que nosotros ocupemos en nuestra vida política, ¿no? Sino que está la información, pero es muy difícil acceder a ella, a la verdadera que nos importa. Entonces sí nos volvemos como solamente consumidores de información de un día para el otro. Desechable, sí. Desechable, o sea, que es muy rápida, muy efímera. Sí, información que de alguna otra forma, usted dígame, ¿usted sabe cuáles son las obligaciones de su señor o señora diputada? ¿Usted sabe cómo deciden los legisladores ciertas cosas? Es más, ¿usted sabe cómo se aprueba el presupuesto que va a repercutir en su colonia? Pues yo creo que nadie sabe, ¿verdad? Porque no nos importan los procesos de decisión, nos importan los bailes del TikTok, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que tengamos, un análisis serio en torno a que necesitamos ciudadanos, no consumidores, sobre todo en el ámbito de la política. Porque en esta nueva forma de hacer política, compañero y compañera, ¿saben qué se convierte en el amo? El capital, el dinero. Todo y lo que se puede hacer con el dinero es lo que se convierte en el amo de la política, cuando el centro de la política tendría que ser el bien común. Más allá de la utopía de los griegos y estas cosas, creo que la gente que está en la política tiene una responsabilidad social de pensar siempre en el bien común, ¿no? Y en esta nueva modalidad social, hay un concepto que introduce Yu Chung Han, que es el autor que hoy estamos aquí tratando de desmenuzar un poquito. Nos establece de la red como una dictadura de la transparencia. Hablabas tú de que existe mucha información, ¿no? Exigimos transparencia, pero ¿transparencia en qué? Esta comunicación es limitada a veces porque no nos da la posibilidad de movernos socialmente y participar de forma directa. Creamos revolucionarios o depresivos de un sillón y a partir de ello, pues bueno, pues buscamos ahí ciertas cosas, ¿no? Entonces, la vulgarización de la información en infodemia nos pone, fíjense bien, nos pone a discutir en la red social a la par a un premio Nobel que a un TikToker, ¿no? ¿Y a quién creen que le va a creer más la sociedad? ¿A un premio Nobel o a un TikToker? Sobre todo gente que no le interesa la política y que está como mero espectador y consumidor, pues desde luego que el TikToker tiene un impacto muy importante. Digo, afortunadamente aún en la posmodernidad, la ciencia sigue siendo importante, pero la verdad es que con esta nueva modalidad de la red, pues estamos en otro esquema. Y mira, Yael, quisiera tu reflexión. Fíjate que siempre se ha hablado del poder que tienen los políticos, ¿no? Y dicen, ¿cómo te vigilan los políticos? Hay otro autor que se llama Michel Foucault, que hablaba de un concepto que se llama panóptico. Y decía, ¿no? Pues en la época pasada, en la época moderna, el poder y los políticos, los gobiernos, te observaban desde un modelo panóptico, es decir, un modelo que podía observar todos los ángulos de la sociedad, Yael. Pero ahora es al revés. Hemos creado un panóptico digital, Yael, donde la visión no es de arriba hacia los lados y hacia abajo, sino ahora la información sale desde tu mismo móvil con esto que se llama panóptico digital. Es decir, ya no tenemos un modelo que nos disciplina, sino un modelo que nos lee desde el inconsciente. Sí. ¿Por qué? Porque pues de una forma el Big Brother digital, o sea, ¿se acuerdan de este programa? Bueno, ustedes no están muy jóvenes, pero lo que ahora se llama como la casa de los famosos. Sí, justo. En mi generación fue el Big Brother. Pues ahí veías la vida de unos cuantos, ¿no? En la televisión, sabías a qué horas iba al baño, sabías qué comía y no sé qué. Pero ahora tenemos ese Big Brother con estos fierros
Y usted no lo cree, pero la inteligencia artificial y las grandes empresas, Facebook, todo este grupo de Meta, TikTok, que es otro grupo, pero las grandes empresas, ¿saben a qué horas hace usted todo eso? Lo que nosotros veíamos con el Big Brother, ahora el Big Data hace el Big Brother. Sí, la huella digital, ¿no? Que vamos dejando. La huella digital. Justo creo que en algún lugar escuché, ¿no? Que la información siempre te blinda, ¿no? Sobre, pues en general sobre todo, ¿no? Tanto a ti como persona, el estar informado, lo que comentábamos, ¿no? Y a ti como empresa. Y creo que la información actualmente está muy orientada hacia el beneficio empresarial, hacia el económico, hacia lo que usted comentaba, ¿no? Hacia el capital. Y pues sí, justo como que pues al darse cuenta de esto, de pronto las redes sociales, los algoritmos nos dan lo que ya comentaba Tania, ¿no? Vulgarizan mucho la información que se nos proporciona y obtienen como datos de nosotros, ¿no? Por ahí existe eso de que si no ves que te están vendiendo es porque tú eres el producto y como dice usted, creo que con los celulares, con las redes sociales, nosotros somos el producto de la información que les proporcionamos, es lo que ellos están buscando, las cosas que pues sí, que googleamos, que ponemos en el buscador, pues al final de cuentas es lo que les estamos brindando a ellos para todo esto que usted comenta, ¿no? Saber y que nuestras preferencias, nuestras orientaciones y poder como irnos condicionando, ¿no? Hacia ciertas cuestiones. Exacto, y de ahí el concepto de psicopolítica y psicopoder, porque ahora ya no nos moldea el poder político de una forma disciplinar, sino, dice el autor, nos moldea desde una forma psicológica, ¿no? En ese sentido, Tania, mira, los partidos políticos antes eran partidos de ideas, por eso viene el concepto de partido político, viene de Europa y es un concepto que viene a entender la sociedad como partes, es decir, una ideología. La gente creía en algunas ideas y era una parte de la sociedad, por eso había partidos políticos. Esos partidos políticos eran los conductos o canales para la expresión de esas partes de la sociedad se convirtieran en gobierno. Pero ahora esos partidos, Tania, ya no son esas expresiones de la sociedad. Es más, ¿cuántos de ustedes creen en los partidos políticos? No, los partidos políticos ahora se vuelven proveedores del espectáculo, proveedores de las grillas. Aquí en Querétaro, por ejemplo, no sé si han visto ahorita recientemente guerra sucia por todos lados, chisme barato, todas estas cosas. Pues la verdad es que en realidad es una nueva forma de entender la política como un espectáculo. La política del escándalo le llaman, Tania. Entonces, buscar mover emociones, ¿no? Justamente. Por ahí vaya él, mover emociones. Entonces, ahora con esto, como los ciudadanos ya no son ciudadanos informados, ciudadanos políticos, son ciudadanos consumidores de espectáculo. Entonces, le exigimos a los políticos transparencia, pero no de los procesos por los cuales toman decisiones, sino de su vida. ¿A mí qué me interesa, Tania, y a él, lo que haga un político con su vida? A mí qué me interesan sus amantes, a mí que no me interesa eso. A mí me interesa cómo decide que se van a repartir mis impuestos en la sociedad. ¿No, Tania? Entonces, la participación, ahora, no sé, y ahí te quiero preguntar eso, Tania. A ver, ¿cómo tu generación participa? Porque en mi generación, no todos, yo no era de los más participativos, lo tengo que aceptar, pero sí había una participación, sobre todo los baby boomers, tus abuelos, mis padres, los baby boomers sí que participaban con protestas, con marchas, propuestas de reforma, y luego, pues bueno, esa protesta salía a las calles, ¿no? Pero ahora parece que la política, la única forma de participar es quejarse y ponerlo en Twitter, en TikTok y quejarse. ¿Cómo participan ahora estas nuevas generaciones? Pues justo aparte de la participación, que siento que en Twitter no funciona mucho porque nada más lo pones en Twitter y pues ya no hace nada, no se entera nadie de la política real, ¿no? Justo platicaba con mi mamá el otro día que ella, pues en su tiempo pues no había protestas, no había nada y ahora nosotros salimos a marchar por cualquier cosa y pues nos dicen la generación de cristal, ¿no? Que pues todo nos molesta. Entonces siento que la participación no está bien dirigida a dónde tiene que hacerse, ¿no? Porque nada más nos interesa como el drama detrás de la política y nos interesa pues todo lo que podemos ver y chismosear, por decirlo así, ¿no? Entonces siento que esta participación debe de ser más enfocada en los ámbitos gubernamentales del Estado que simplemente publicarlo en Twitter, ¿no? O sea, porque si lo publicamos en Twitter, si lo publicamos en TikTok, puede que lleguen a funarnos como ahora hacemos cuando la opinión no es compatible con lo que piensas, justo. Y deberíamos hacer conciencia sobre que tenemos que ser más abiertos a nuevas ideas, no solamente como
yo y ya. Fíjate, acaba de caerse un mito, ¿no? Porque siempre dicen no participan y dices, no, al contrario, sí participamos. O sea, sí se quejan. O sea, dice la sociedad, o decimos muchos académicos, ¿no? Estos jóvenes no participan, solo se quejan. No es cierto, sí participan y en realidad lo hacen con cosas mucho más sensibles, ¿no? Entonces, eso de que no participan, habría que analizarlo. Es cierto, yo sí veo que salen a las calles. Yo sí creo, fíjate, ayer platicaba con una compañera de trabajo y me decía, no, yo no voy a justificar actitudes de un compañero porque es de otra generación de hace 50 años, ¿no? Eso es intolerable cualquier generación. Entonces, en realidad, sí participan. Lo que ha cambiado, yo creo, son los valores. Tienen valores distintos, pero yo creo que ahí nos equivocamos cuando juzgamos a sus generaciones que no participan. Participan de modos distintos. Es cierto, se quejan mucho. Se quejan por Facebook, por Twitter, por TikTok, por estas plataformas sociodigitales. Pero lo cierto es que sí hay una participación. Y fíjense, ahora parece ser que cuando las generaciones pasadas decían, a ver, el poder y la política le tenemos que poner un límite, ¿no? Porque antes... en los tiempos, imagínense aquellos reyes en el medievo que dominaban a la gente con escarmientos duros, iban a la plaza pública y los guillotina y estas cosas horribles, ¿no? Después vino la modernidad, dijo, ay, eso es muy arcaico, ¿cómo a los ciudadanos les vas a cortar la cabeza y las manos? No, tienen derechos humanos, ¿no? Entonces ya hay que ponerle límite al Estado, ¿no? Entonces, digamos que esos límites que se le pusieron al Estado hoy son difuminados porque sí le pusimos un límite al Estado y al poder sobre todo, pero ahora les damos, derecho o le cedemos sobre todo poder a grandes transnacionales como son de las plataformas sociodigitales de tener información. Esta información personal que no sabemos dónde está ni quién la usa. No sé si ustedes han sufrido suplantación de identidad, por ejemplo. Sí. Que una de sus fotos ya de repente esté por otros lados. O no sé si ustedes de repente empiezan a cuestionar por qué las vacunas y te funan, ¿no? Sí. Y no es el Estado, o sea, no es un gobierno que le dice, ya no puedes opinar. No, ahora quien te dice que no opines es una red social por sus reglas de convivencia. Nosotros como medio público, les voy a platicar una experiencia rapidísimo. Tuvimos una científica que cuestionó mucho las vacunas en ciertos efectos, ¿no? No quiere decir que las vacunas no sirvan. Lo que quiere decir es que una científica cuestionó las vacunas y su efectividad. Pues con eso será nuestro canal en YouTube. Entonces, ¿quién decía? Ni siquiera fue el Estado mexicano, ni siquiera fue la universidad, ni siquiera fue la ciencia, sino una red social que dijo, ¡ey, eso va contra intereses de ciertas farmacéuticas! Córtale, mi chavo. Entonces, creo que ahí, en ese sentido, pues le hemos dado mucho poder a otro tipo de poder, que ya no es el Estado, Yael, sino estas transnacionales. ¿Quién decide qué es lo público, Yael? ¿Cómo decidimos qué discutir, qué es público? ¿Cómo decidimos de qué hablar como sociedad? Sí, pues justo, ¿no? A través de las redes sociales. Y creo que esto parte de que nuestra generación, y también por el neoliberalismo, la posmodernidad, perdón, como que nos encontramos un poco perdidos, ¿no? Y buscamos quién nos regule, quién nos mantenga dentro de algo y le damos este poder a las redes sociales, ¿no? Ya no es el Estado, como decía, ¿no? Y ya no es nosotros le ponemos limitantes al Estado, sino que nosotros buscamos quién nos limite, quién nos dé pautas sobre qué cosas actuar, porque creo que se ha vuelto como también muy insegura nuestra generación en algunas cosas. Entonces, pues sí, son las mismas redes sociales a las que les damos este poder de qué queremos ver, ¿no? Y también como esto que se llama cuando buscas que se te valide dentro de los mismos discursos que se comparten en redes sociales, ¿no? Creo que sí le hemos dado bastante poder a esa parte. Sí, yo recuerdo una de mis primeras clases con este grupo, que no sé si Brandon nos ayude con ese concepto, que decían, es que algo así como funar, ¿no? Era un concepto que acuñaron ustedes ese día, no me recuerdo el concepto, pero eso es lo que pasa en las redes sociales. Hay la discusión pública, ya la regula un algoritmo, una IA, o la regula estereotipos que poco tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces, este descontrol provoca una crisis de credibilidad. Ya no hay protección de datos. O sea, tus datos, nosotros decimos, bueno, ¿quién tiene nuestra información? Hay una ley de protección de datos, pero en la red usted da todo, ¿no? Sí. Entonces, mire, son muchos los temas. El tiempo en televisión se nos va como agua. Vamos a quedar en el tintero algunos temas, pero yo sí quería poner sobre la mesa sus apreciaciones como jóvenes en torno a temas como la política. Tenemos escasamente 2 minutos. Me gustaría que cerraran con un mensaje sobre el tema que estamos abordando esta noche para
para sus familias, para su generación. ¿Qué les dejan estas reflexiones? Pues creo que justo no solo en cuanto al tema, ¿no? Sino en cualquier cosa que se nos presenta, ser más críticos, ¿no? Cuestionarnos todos los contenidos que se nos presentan, todas las cosas que vemos por la calle, hasta la misma arquitectura, ¿no? Cuestionar por qué está hecho de esa forma, por qué es así, qué mensaje quiere dar, porque a lo mejor es nuestra perspectiva de comunicólogos, ¿no? Pero todo comunica, y saber qué te quieren transmitir, qué te quieren imponer, qué te están... O sea, sí, tener como este criterio para poder discernir y poder saber qué sí empata contigo, qué no, y que no te manipule tanto los medios como pues quien sea, ¿no? Justo. Tania. Sí, justo como dice ya, el cuestionar lo que se nos da y lo que vemos y lo que producimos también, o sea, porque luego le damos nuestra información en, por ejemplo, los términos y condiciones, ¿no? Nadie lee los términos y condiciones o las cookies y Las todo le letras damos a chiquitas. aceptar, ¿no? Entonces nosotros mismos, pues, ofrecemos esa información al Big Data, entonces sería más como esta parte de saber qué estamos dando, qué estamos produciendo, y para qué lo estamos produciendo, ¿no? Para quién va a ocupar esos datos y pues sí enfocarlos más a algo bueno, no más que nada más un consumismo nada más. Pues así es. Pues yo les quiero agradecer, chicas, chicos, que hayan estado con nosotros esta noche en el foro de la televisión universitaria. De verdad ha sido muy grato este formato. La verdad es que casi siempre este programa es muy serio y muy protocolario, pero creo que a veces nos olvidamos que una de las funciones sustantivas de los medios públicos es formar audiencias, y con su participación van a formar a alguien. Créanme, porque en realidad la realidad social la construimos entre todos. Yo les quiero agradecer, y a usted invitarlo a la reflexión. Estos estereotipos sobre estas nuevas generaciones de verdad no abonan en nada. Creo que lo mejor para hablar de algo es conocerlo, y para mí ha sido un placer conocer más de cerca la opinión de estas y estos jóvenes. Muchísimas gracias. A usted por el espacio. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en una próxima.